Inicia la sesión entonces. Un tema en conjunto. Van a regresar. Ellos han venido en su potestad de poder asistir al pleno, no con invitados ni combinados. Congresista Montenegro, de Alianza para el Progreso, tiene el uso de la palabra. Una interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Presidenta, a mí me parece una falta de respeto que el presidente, viniendo a hacer una propuesta de un proyecto de ley para la reconstrucción, la más grande que vamos a hacer en la historia, y hay una serie de cuestionamientos, por más que nosotros demos el apoyo para que se lleve a cabo lo más rápido posible y bien hecho, que no estén presentes. No, señora presidenta, a mí me parece muy mal, y yo le sugeriría, salvo que el Congreso, el Pleno tenga otra alternativa, que los paremos un rato hasta que los ministros vinculantes, el primer ministro, el de Transporte y la Vivienda y el de Agricultura estén presentes acá, sino a quién le hablamos, a quién escucha. Si el Premier ha dicho de arranque que ha venido a escuchar las propuestas, que esperemos encontrarnos en el camino por los objetivos comunes, que es verdad. Pero ¿a quién le hablamos? ¿A quién le sugerimos si no están presentes? Me parece pésimo, presidenta. Lo someto a consideración suya y del Pleno. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Alcorta, para información, en este caso no es una interpelación. No están en una presencia convocada por el Pleno del Congreso, ellos están en su capacidad de venir para aclarar un proyecto. En ese sentido, ellos han estado aquí en el transcurso de la mañana, han cumplido con la sustentación y me han dicho que de ser posible van a regresar y todo su equipo está quedando aquí en el Congreso para hacer las coordinaciones pertinentes. El debate es nuestro, el dictamen es nuestro. Así que continuamos con el rol de oradores. Tiene uso de la palabra la congresista Montenegro. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo para todos los colegas. Y efectivamente, esta ley, sinceramente, importante para los peruanos, es una ley ambiciosa, puntual, oportuna, pero sobre todo necesaria ya. Vale decir que no puede pasar más tiempo sin que tengamos la plataforma para el desarrollo de la construcción y reconstrucción del país. Tiene como premisa el desastre y sus consecuencias, pero la premisa debiera ser las causas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, como ya muchos de ustedes lo han explicado. Y en la gestión del territorio tenemos que ver la organización de nuestras comunidades, tenemos que ver la gestión del riesgo de desastres, tenemos que ver la inversión social y la ejecución presupuestal, pero sobre todo la descentralización. Y aquí parece que han alejado a los gobiernos locales, tanto los distritales como los provinciales, a los gobernadores, a los centros poblados. Y eso se tiene que precisar muy bien en la norma, porque si bien no está clara, sí en la exposición del ministro hubo temas puntuales de mayor relevancia. Es así que la construcción y la reconstrucción no son procesos técnicos, fríos, calculados. Son procesos humanos, sociales, económicos, políticos. Y desde este objetivo se tiene que tener en cuenta el sentido de inclusión. ¿Para qué? Para rescatar fundamentalmente el enfoque de derechos humanos y tener presente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas con discapacidad, al adulto mayor. De esta forma que cada vez que tengamos una obra distrital, provincial, regional o nacional, tengamos que pensar en la accesibilidad en función a los principios del diseño universal. Vale decir que nadie se quede atrás. De tal manera que un reservorio, una pista, una vereda, un canal, un sistema de agua tengan como centro de atención al ser humano, a la persona. Son ellos los que van a utilizar los servicios, son ellos los que la necesitan y son ellos los que tienen que sentir que su calidad de vida mejora. Por lo tanto, la construcción arquitectónica, urbanística, tecnológica debe ser accesible para todos y debe estar considerado en todos los sectores, pero sobre todo en esta norma. Es importante tener presente que nuestro país, su gente,
tiene que tenerlo ya de forma consciente que el cambio climático, el calentamiento global, no son temas de un taller, no son temas de una mesa de trabajo, no son temas de congresos nacionales o internacionales, son temas que ya han pasado a ser realidad nuestra y que nos van a acompañar por los próximos años. Por lo tanto, debemos saber vivir y convivir con ellos. Nuestro país es altamente vulnerable a esta realidad. Las políticas de prevención de riesgos deben articular desde la planificación a los gobiernos locales, regionales, a los centros poblados, a la población organizada, a la Cámara de Comercio, a las organizaciones de micro, pequeños, medianos empresarios y sobre todo, si queremos transparencia, tenemos que pensar en el control ciudadano. Estos procesos están enmarcados en la descentralización, en la planificación que nos habla el Acuerdo Nacional y que tiene que articularse con el trabajo de ese plan que no menciona la norma y que sí puede ser realmente involucrada y comprometida en este proceso. Y como lo he dicho, realmente queremos desarrollo sostenible, tenemos que pensar en el desarrollo económico para activar nuestras economías locales, para comenzar a resurgir los sectores de agricultura, de comercio, de industria, de artesanías, todo aquello que los huaicos se llevaron, pero que es momento tenerlo presente en nuestras normas. Es fundamental también, y ya se ha comentado, la Ley de Contraloría General de la República habla del ejercicio previo, simultáneo y posterior de control. La evaluación debe ser cabal y completa y eso debemos acentuar. No podemos tener una nueva ley tan importante, una ley orgánica que mencione sin lugar al control posterior. Eso tenemos que cambiar. Debemos, por el contrario, estar atentos a todos los procesos y procedimientos, pero sobre todo a los resultados de cada una de las obras. Y tenemos que castigar el dolo, la colusión, el peculado y todo acto de corrupción. Por eso es fundamental que en las convocatorias nacionales e internacionales, que en todo proceso donde intervenga la Contraloría, no solamente sean procesos públicos donde la ciudadanía esté presente, sino sobre todo generar una cultura de la institucionalidad que nos sirva para próximos procesos. El Estado debe transparentar siempre sus costos unitarios y publicarlos para que se pueda hacer el control posterior en cualquier momento. El Estado tiene que publicar todos sus procesos, sean simplificados o sean dentro de lo normal, y tenerlos nosotros y la ciudadanía a la vista. Los ministros tienen que estar presentes en el Congreso, en las comisiones, no solamente para ver los avances, sino el tema de la articulación. Tiempo adicional. Para terminar, señora presidenta, es importante entonces el proceso para el ordenamiento. Es fundamental el desarrollo sostenible, pero es fundamental que la población y nuestras comunidades participen. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Montenegro. Tiene uso de la palabra por la célula parlamentaria aprista. Congresista Jorge del Castillo, ¿no se encuentra? Acción Popular, congresista Miguel Román. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Todos estamos con la mejor predisposición de apoyar, respaldar un plan de reconstrucción que de manera rápida ayude a que miles y miles de compatriotas que hoy día están sufriendo puedan acceder a mejores condiciones de vida. Pero queremos que las cosas se hagan bien, dentro del cauce democrático, constitucional. Por eso nos preocupa, presidenta, que este superministro, que no es sino un funcionario de confianza designado por la PCM, tenga la facultad, en conjunto con la presidencia del Consejo de Ministros, de inhabilitar de forma definitiva
a autoridades regionales, a alcaldes, autoridades que son elegidas por el pueblo. Y el tema no queda solo allí, Presidenta, sino que una vez que retiran de manera arbitraria a la autoridad legítima, ingresan vía una comisión interventora a tomar posesión del gobierno regional, de la municipalidad, y además cubren, blindan a los miembros de esta comisión interventora para que en el futuro no puedan ser sujetos de investigación por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a las acciones o decisiones que puedan tomar, porque señalan expresamente que está prohibido el control posterior. Estimada Presidenta, este Congreso no puede ni debe avalar esta especie de minigolpe de Estado que el Poder Ejecutivo quiere propinarle a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, que emanan de la voluntad popular, a la cual todos estamos en la obligación de defender y de respetar. En Acción Popular, un partido municipalista que le devolvió a los pueblos del Perú el derecho a elegir libremente a sus autoridades locales, nos preocupa y vemos con mucha gravedad esta situación, a la cual sin duda alguna rechazamos. En todo caso, Presidenta, si hubiera alguna irregularidad en alguna autoridad, actuemos democráticamente y utilicemos los canales que están establecidos en las leyes y vayamos hacia las autoridades competentes. Tiempo adicional. Si alguna autoridad está dentro de un tema de corrupción, pues bien, tendremos que apelar a la Contraloría General de la República. Si consideramos que ha cometido un delito, pues ahí está el Ministerio Público. Y si creemos que alguna autoridad encaja en alguna de las causales de vacancia, pues en todo caso, para eso está el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, cumplamos con las normas, que eso es lo que hace fuerte a una democracia. De otro lado, Presidenta, también está establecido que todas las adquisiciones de compras, de bienes, de servicios, contrataciones de consultorías e incluso la ejecución de obras se hagan a través de un régimen excepcional, y cualquiera fuera el monto, se va a utilizar la modalidad de adjudicación simplificada. ¿Qué significa eso? Para que pueda terminar, congresista. Gracias, Presidente. Que todo el proceso de compras se haga casi en secreto, entre cuatro paredes, y eso lo único que va a hacer es fomentar la corrupción. Y en estas circunstancias creo que eran las menos adecuadas para presentar una norma de esa naturaleza, cuando vemos que el país está indignado por los escándalos de corrupción, y lo que debiéramos hacer es más bien dar señales de transparencia, de legitimidad, darle confianza a nuestro pueblo. Por ende, creemos que, si bien es cierto, se está haciendo por la búsqueda de mayor rapidez y de mayor eficacia, creo que el hecho de que todo este proceso tenga que ir a hacerse en acto público, de ninguna manera va a mellar la posibilidad de que podamos hacer, además de un buen control, eso no va a actuar de alguna manera para que se alarguen los plazos. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra, por Fuerza Popular, congresista Héctor Becerril. No se puede hablar si no esté el nombre, no hay mucho. Gracias, Presidente. En primer lugar, yo quiero dejar sentado que este Congreso ha dejado
de ir a las labores de semana de representación de cada una de nuestras regiones para atender a este proyecto de ley, por lo cual no me parece coherente que no esté ni el Premier ni los ministros. Desde ahí ya nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene para cada uno de nosotros este proyecto de ley. Y justamente quería que esté el Premier porque él inició su alocución manifestando diferencias sí, peleas no. Y quería preguntarle si eso también abarca a los ataques que nos hacen desde la PCM por interpósitas personas. Sería bueno que él deslinde ese tema. Entrando al tema de fondo, solamente el año 2015 el país ha perdido 12.600 millones de soles solamente por la corrupción, sin contar la parte de la ineficiencia. En una parte, en el artículo 7.4 de este proyecto de ley, dice que las contrataciones se someten a procedimientos excepcionales de control gubernamental con el fin de garantizar un control eficaz. El control se realiza de manera simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior. Yo quiero preguntar de qué manera se hace un control eficaz si al final dejamos sin efecto el control posterior, dejamos sin efecto las cartas de garantía. El control simultáneo es una parte de las acciones de control donde se hace conocer a la entidad los posibles errores que se puedan cometer. Pero es en el control posterior donde se determinan responsabilidades penales, administrativas o civiles, e incluso la Contraloría tiene capacidad sancionadora. Y ahí es donde finalmente se puede determinar las fallas que se encuentren. Sumado a eso, con las cartas de garantía, finalmente la entidad, el Estado, es cómo pueden defenderse de estas empresas corruptas. Ahora ambos han salido del contexto. Aún más, el control simultáneo lo están haciendo vinculante. O sea, quiere decir que la Contraloría se hace parte del proceso. Entonces, siendo parte del proceso, entonces al final de una entidad que hace control va a pasar a ser una entidad controlada. En relación justamente con el carácter vinculante del control simultáneo, el artículo 8 de la ley 27785 establece que el control en ningún caso debe comprender una injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la entidad. La actuación de control simultánea nunca puede representar una intromisión o participación en la gestión de las entidades, pues esto compromete su independencia. Por lo tanto, el proyecto de ley 1249 de 2016 afecta la independencia del control gubernamental cuando establece que sea vinculante para las entidades y hace, como repito, que los órganos de control pasen de ser controladores a controlados. Por ello, debe reconsiderarse el carácter vinculante del control simultáneo. También en relación a la ejecución del control simultáneo por empresas auditoras. Las empresas auditoras son parte del control que se realiza, pero se realiza a pedido y por expresa contratación de la Contraloría General de la República. Ahora, con este proyecto de ley, estas empresas auditoras necesariamente, en forma imperativa, tiempo adicional, contratar a estas empresas
auditoras. Yo creo que se relajan los sistemas de control, por lo tanto, yo también solicito que el Poder Ejecutivo tome en cuenta las atingencias de la Contraloría General de la República para poder hacer una reconstrucción rápida, acelerada, pero a la vez con todos los controles que amerita el caso. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tiene uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Igualmente, aunarme al hecho de que nos hubiera gustado, por más que no es exigible y obligatorio, que los ministros se hubieran quedado, ya que al no tener, señora presidenta, un dictamen, porque este Congreso le ha querido dar celeridad al pedido del Ejecutivo, ellos hubieran tenido que estar aquí para escuchar las objeciones, las preocupaciones y las sugerencias que los señores congresistas tienen en beneficio no de ellos, sino en beneficio del pueblo peruano. Lamentable, señora presidenta, pensé que había mayor interés por parte del Ejecutivo. Yo tenía varias preguntas que hacerle directamente al Premier y al Ministro de Transportes, señora presidenta. Ya que no están, espero que sus asesores tomen nota y ellos respondan lo antes posible. Señora presidenta, sabemos que ha habido un gran daño a la infraestructura, sobre todo en las carreteras del norte del país. Muchas de las cuales, por lo menos las grandes carreteras, están concesionadas, señora presidenta. Mi pregunta es la siguiente: ¿estas empresas en los contratos firmados tienen seguro para este tipo de desastres? Porque supuestamente cuando una obra está concesionada, señora presidenta, tiene la obligación de mantenerlas, construirlas, reconstruirlas y justamente trabajarlas. Porque para eso es una concesión, señora presidenta, para que el Estado deje de gastar de alguna manera dinero que no tiene. Se les da esa facilidad a la empresa privada y se los obliga a través de un contrato a que ellos la mantengan. La pregunta es, señora presidenta, aquí no están hablando, aquí hablan de lo que tiene que gastar el Estado. Y lo que va a tener que gastar aquellas empresas que tienen concesiones es que tienen seguros, porque en un país como el nuestro lo lógico es que estas empresas tengan un seguro justamente contra desastres. ¿Cuál va a ser ese impacto y cuál es la responsabilidad, señora presidenta, de estas concesiones dentro de todo el proceso de reconstrucción? ¿O es que acaso el país da concesiones en beneficio de los privados, pero donde es el Estado el que al final tiene que pagar también lo que es obligación de los concesionarios? Por otro lado, señora presidenta, es muy preocupante que en este proceso de reconstrucción estemos viviendo una coyuntura justamente complicada por los casos de corrupción con empresas justamente que han hecho o van o tendrían que hacer estas obras de reconstrucción. Y nos hubiera encantado, señora presidenta, encontrar una mención expresa para que existan cláusulas. Tiempo adicional. Para que existan cláusulas anticorrupción, señora presidenta. ¿Qué es lo que pasa si efectivamente hay una empresa, y no lo menciona la norma, que comete un acto de corrupción? ¿Cuál va a ser la sanción? Porque se dice que no va a haber cartafianzas, que no van a poner ningún dinero por si es que se retiran, que la obra igual tiene que continuar. Y sin embargo no tenemos ninguna mención, señora presidenta, a ninguna cláusula anticorrupción, pero más aún, más bien, en esta coyuntura tenemos una discusión sobre los decretos de urgencia, incluida el 003, donde de alguna manera existe la preocupación que el decreto de urgencia 003 esté tratando de poner un velo sobre algunas empresas, señora presidenta, y tratar de proteger a unas y que se frieguen otras. Y en ese contexto, señora presidenta, del decreto de urgencia 003, donde de alguna manera existe, insisto, la sensación de que se estaría tratando de proteger Tiempo adicional. Los bienes de algunas empresas, señora presidenta, resulta que muchas de ellas tal vez, como han sido excluidas, como no tienen sanción, como están siendo protegidas,
terminen siendo las que vayan a reconstruir y las que vayan a ganar licitaciones sin ningún control, sin ninguna fecha, sin ninguna cláusula anticorrupción, que terminen siendo las mismas, señora presidenta, que terminen reconstruyendo el país. Y eso sería realmente lamentable, porque no solamente se trata de reconstruir, sino seguir con la lucha contra la corrupción. Hay muchas más observaciones que lamentablemente, señora presidenta, el tiempo no me va a dar por respeto a todos mis demás colegas que sé que quieren hacer uso de la palabra. Solo referirme a esta última observación. Y aquí tengo además, señora presidenta, la inclusión que me gustaría ponerlo a debate, un párrafo en el numeral 7.1 del artículo 7. Tiempo adicional. Donde diga, todo contrato o herramienta de gestión de cualquier índole que suscriba la autoridad o cualquier entidad involucrada debe contener una cláusula anticorrupción que obligue al contratante a hacer una declaración jurada en la que señale que ni el titular ni ninguno de sus socios o principales funcionarios ha sido sentenciado o sancionado por motivos de corrupción y que en la actualidad no tienen ninguna investigación o proceso por tal motivo, bajo sanción de resolución inmediata del contrato. Asimismo, si los representantes de la autoridad o las entidades involucradas sabían o tenían cómo saber que existía un incumplimiento de lo señalado, serán responsables directos y pasibles de sanción administrativa, civil o penal, según corresponda. Y por último, señora presidenta, la pregunta. Supuestamente, según esta norma, todos los ministerios van a poder hacer cambios en sus presupuestos en beneficio de Foncodes para la reconstrucción. Señora presidenta, hay... Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Hay una cláusula específica que se discutió muchísimo por miembros de todas las bancadas políticas, justamente porque no se quería que se vuelva a realizar la misma equivocación que ha permitido lamentablemente estos actos, que es dar presupuesto a través de decretos supremos, sin que el Congreso de la República tuviera idea de qué se estaba haciendo con la plata de todos los peruanos. Señora presidenta, de alguna manera esto es volverle a sacar la vuelta a la ley de presupuesto del 2017, porque lo que estarían diciendo en esta norma es que cualquiera puede hacer cambios en la ley de presupuesto que fue aprobada por todos los señores congresistas. No estamos diciendo que el objetivo no sea bueno, estamos diciendo que este Congreso no lo puede permitir, señora presidenta. No podemos permitir que se vaya en contra de una decisión mayoritaria del Congreso de la República, que hace pocos meses aprobó una ley de presupuesto y que hoy por hoy será cambiada totalmente por una ley que no sabemos necesariamente ni cuándo. Para que pueda terminar. Ni cómo se hará el plan, porque se habla de un plan, pero ni siquiera se pone en cuánto tiempo se va a preparar ese plan, señora presidenta. Aquí debería también ponerse un tiempo, 90 días, como máximo, porque supuestamente si tienen una ley de esta envergadura es porque ya tienen idea de qué es lo que van a hacer y cuál es su plan. Por lo tanto, señora presidenta, yo pondría que en esta norma, por la rapidez que existe, se ponga que tienen un plazo de 90 días como máximo para venir a presentar un plan específico al Pleno del Congreso, para que todos los señores congresistas sepan dónde estarán los recursos que todos los peruanos aportamos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón. Tiene uso de la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Gracias, señora presidenta. A través de usted saludar a todos los colegas. Y decimos que reconstrucción, rehabilitación, prevención, sí. La reconstrucción nos lleva a dos situaciones fundamentales. Una es atender la emergencia con vivienda temporal y la otra es la reubicación permanente que tiene que ver con el planeamiento urbano. El trabajo de reconstrucción a la que se va a dedicar el Ejecutivo y presenta hoy trata de atender la emergencia causada por las precipitaciones, desborde de los ríos y caída de huaicos. Deberá, a mi juicio, estar basada en el planeamiento urbano, dado que más de las 40 principales ciudades del país no cuentan hoy en día con un plan urbano, lo que fomenta la invasión y la creación de asentamientos humanos en zonas vulnerables. Existen lineamientos para alcanzar esta meta, pero sin embargo se debe trabajar a mayor velocidad,
dado que ahora existen personas damnificadas y sin hogar. Dentro de los gobiernos regionales y locales, en el tema puntual que toca esta ley, un primer tema es la definición de la problemática. Se dice que las medidas de urgencia extraordinaria dictadas por el Poder Ejecutivo, así como los decretos supremos que declararon estado de emergencia en diversas zonas del país, se han realizado como consecuencia a falta de la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales ante los desastres naturales producidos. Y se continúa señalando en este sentido que se hace necesario dotar al gobierno nacional con el propósito de que cumpla a cabalidad el mandato constitucional de promover el bienestar general fundamentado en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, señalado en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, y asimismo con el principio protector de la gestión de riesgo de desastres. Esta suerte de sentencia sobre la falta de capacidad de los gobiernos regionales y locales y la opción por dotar al gobierno nacional de una serie de herramientas, recursos y facultades es claramente una apuesta preocupante y centralista. En el proyecto de ley se destaca un predominante enfoque urbanista, en la cláusula sexta, en la atención al proceso de rehabilitación y reconstrucción. Sin embargo, no aparece en la misma dimensión el tema rural, y como se sabe, muchos de los temas de vulnerabilidad también se presentan y se originan en las zonas rurales y posteriormente impactan en otros espacios con las propias ciudades. Otro tema preocupante al que he podido observar es la ausencia de un enfoque de ordenamiento territorial. El presidente habla de la planificación, pero en la propuesta no aparece nada de la necesidad de aprobar una política nacional de ordenamiento territorial. Un proceso de reconstrucción sin ordenamiento territorial va a apuntar a reproducir caos previo y seguir generando cada vez mayor vulnerabilidad en las zonas urbanas y rurales, como lo puedo ver yo en mi región. A propósito del rol del Ministerio del Ambiente, otro tema que no aparece en la dimensión que realmente se necesita es el de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático. La propuesta de rehabilitación y reconstrucción debe tomar en cuenta las tareas asumidas por el Estado peruano frente al cambio climático de manera integrada, transversal y multisectorial, a la cual no se está considerando en este proyecto de ley, cumpliendo así como los acuerdos internacionales asumidos ante la Convención del Marco de las Naciones Unidas. Nuevamente aparece como un tema de debate el rol de los inversionistas privados en el proceso de reconstrucción, donde, entre otras obras, dice: dispóngase que la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras, modalidades de retribución o compensación para los inversionistas conforme lo determine su decreto supremo. En primer lugar, si habían temas de encauzamiento y escalonamiento de ríos, preocupa la ausencia de un enfoque de cuenca y tampoco queda claramente establecido cuál va a ser la injerencia en la autoridad de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, no solo en el tema señalado, sino también en la manera cómo se ocuparán lo que en el proyecto de ley se denomina las tierras aprovechadas en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. No se puede obviar que los sectores de inversionistas privados y sus actividades productivas van a formar parte de la desordenada de los suelos en las últimas décadas y el incremento de la vulnerabilidad en varias zonas. La emergencia y la reconstrucción es una prioridad nacional, por lo que el gobierno debe construir una verdadera estrategia nacional de prevención de riesgos y debe fortalecer acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En el tema legal, nos preocupa lo dispuesto en el artículo 9 de la aplicación obligatoria en el caso de la antinomia. Este tema, una ley común como la propuesta, está modificando, ojo, 5 leyes orgánicas, debiendo en este caso ser la votación favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según el artículo 81 literal B, porque se está tratando de vulnerar una ley orgánica, afirmándose implícitamente la derogatoria de las mismas, en lo que se opongan lo que hubiera podido sustituir, con una declaración final de deróguese toda la ley que se oponga a la presente. Aún así, es un precedente que se está... Tiempo adicional. Igualmente preocupa mucho a la 11ª disposición complementaria final, en la que la letra dice, 11ª, de la intervención de la Autoridad Nacional en caso de riesgo de desprotección de la población. En el caso de producirse situaciones que por inhabilitación de la autoridad ejecutiva regional o local pongan en riesgo lo normal y correcta operación de los servicios públicos, la infraestructura de uso público o que generen vacío de poder que comprometa la toma de decisiones administrativas en los gobiernos regionales o locales,
la Contraloría General de la República podría solicitar al Gobierno Nacional la conformación de una comisión interventora. Esta comisión interventora se dice que asumirá la titularidad del Pleno Presupuestal hasta la acreditación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de las nuevas autoridades regionales. Aquí hay 3 temas que me preocupan. Primero, la intervención de un gobierno local o regional que han nacido de la elección popular y por razones de vacío de poder o que comprometan las decisiones administrativas. Mi pregunta es aquí, ¿quién califica la situación para...? Tiempo adicional. Bueno, la pregunta es, ¿quién va a calificar la situación para que se proceda a la intervención? ¿Es una carta blanca que damos al Ejecutivo? Segundo, la comisión interventora asume la titularidad del pliego, esto es a manera del presupuesto y obligaciones del nivel de gobierno. Y la tercera, que no hay lugar a control posterior en los actos de la comisión interventora, como lo han mencionado todos los colegas congresistas. La pregunta sería, ¿cómo y la Contraloría General de la República, dónde queda? ¿Quién los va a controlar? ¿Pueden generar corrupción? ¿O cómo se va a eliminar el control posterior? Y para finalizar también, no solamente ver la etapa de construcción, reconstrucción, etcétera, sino también la parte de prevención. ¿Cómo quedan esos más de 1.200 millones perdidos en el agro de la Sierra y Selva Central que se dio por la paralización y cierre de la carretera central? Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Bocángel. Tiene el uso de la palabra el congresista Humberto Morales, por el Frente Amplio. Gracias, Presidenta. Yo quiero partir, Presidenta, de las cosas que pasan en este país cuando se empieza a legislar por capitales. Se ha dicho hoy día, el Presidente de la República ha dicho que hay 10.000 millones de soles para esta inversión. Y esta inversión lo quieren hacer a partir de un privado, un ente superior que pueda traerse abajo todos los gobiernos democráticamente electos. Entonces acá tenemos una discrepancia abierta. Aquellos que creemos que se tiene que legislar para ciudadanos y otro grupo que quiere que se legisle para privados. Eso es lo que tenemos acá y por demás sustentado aquí en todas las intervenciones, Presidenta. Entonces acá en esta misma sala, Presidenta, se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué queremos generar contradicciones con esta reconstrucción? Contradicciones con esta reconstrucción. Y esto parte, Presidenta, porque se pretende plantear esta llamada doctrina del shock. ¿Y esta doctrina del shock en qué consiste? Consiste que ante la zozobra hay que aprobar algo que no necesariamente pudieron hacerlo cuando no hay zozobra. Y hay que hacerlo rápido, inmediatamente. Eso es la intención acá, Presidenta. Porque se tiene una norma que a todas luces violenta la institucionalidad del Estado. Y violenta la institucionalidad del Estado porque está organizado el Estado. Y se va a tener que invertir con un ente que esté encima de todos los gobiernos locales, por encima de los gobiernos regionales, que va a tomar decisiones inclusive de su propio presupuesto, esos gobiernos locales, que no se ha consultado y se está destruyendo el órgano más importante de control del Estado, que es la Contraloría, Presidenta, para que podamos hacer un negocio adecuado con un sector privado que se va a fiscalizar a sí mismo por otro sector privado. Esa es la intención, Presidenta. Se tiene 2 recomendaciones importantes que ha hecho, Presidenta, la Contraloría de la República. Se está hablando del artículo 7, en el inciso 4, Presidenta. Dice que se debe eliminar ese artículo, ese inciso. ¿Por qué? Porque violenta la ley 27785 de la Contraloría General de la República, Presidenta. Le niega la autonomía funcional a la Contraloría de la República, Presidenta. Está violentando la estructura del Estado. Y eso es terrible, Presidente. Yo no creo que ningún parlamentario pueda dar su voto de apoyo a este proyecto de ley, Presidente. En el artículo 9, que también la Contraloría dice, Presidenta, se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque esta ley... Tiempo adicional. Porque esta ley
se encuentra por encima, lo están poniendo por encima de todas las leyes orgánicas, presidente. ¿Por qué? Porque dicen que sobre cualquier situación que contradiga va a prevalecer esta ley. Leyes orgánicas, presidente. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama frente a toda la situación que se pretende poner en la mesa, presidente? Es la violación, presidente, de la institucionalidad del Estado. Eso es lo que tenemos en mesa. Es importante, presidenta, señalar en este momento lo siguiente. Ha salido un pronunciamiento de la Central Campesina del Perú, de ONAMIAP, de FEMUCARINAP, de instituciones relacionadas al campo, presidenta. ¿Qué cosa dicen? Que se oponen directamente a que sus territorios sean utilizados, presidenta, sin consulta previa, que está amparado en el tiempo adicional. En el convenio 169 de la OIT. Se oponen, presidenta. ¿Qué más se oponen? Se oponen, presidenta, al arrebato de sus territorios ancestrales. Se oponen, presidenta, al despojo de sus tierras que en un momento el 1333 ha querido arrebatarles. Se oponen, presidenta, a que el Estado comience a tomar decisiones sobre sus territorios y sobre su capital, su activo principal, que son sus tierras, presidenta. Este comunicado, presidenta, es importantísimo que la representación nacional lo entienda y lo asuma a través de las comunidades campesinas, presidenta. Por eso, enmarcado todo esto, presidenta, planteo una cuestión previa, presidenta. Una cuestión previa para que todo esto vuelva a Comisión de Transportes, Vivienda y de Pueblos Andinos, presidenta, porque definitivamente, hasta este momento, lo que yo he escuchado, todos los parlamentarios y la representación nacional está solicitando, presidenta, de que tiene que revisarse esta ley. Planteo la cuestión previa, presidenta. Está planteada su cuestión previa, se consultará oportunamente. Tiene uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidenta. Mis saludos a nuestros colegas esta tarde. Efectivamente, estamos acá para analizar este proyecto de ley sumamente importante para la reconstrucción del norte, que ha sido sumamente afectado y que ha dañado carreteras, postas médicas, colegios, terrenos de los agricultores que han sido inundados. Y este Congreso tiene la gran responsabilidad de legislar en favor de ellos. Por eso yo pido a ustedes, colegas congresistas, que este Congreso sea más sensible, más humano y ponga por encima de los intereses políticos el país. Tenemos más de 30.000 damnificados que están viviendo en carpas, que están en albergues. Nosotros acá estamos damnificados, que están viviendo en carpas, que están en albergues. Nosotros acá estamos con aire acondicionado, con todas las comodidades, pero vamos allá a nuestros hermanos del norte, que están viviendo en situaciones extremas. Por eso que tenemos que tomar decisiones rápidas y contundentes en el bienestar de ellos. Perdón. Adelante, congresista. Le pide una intervención la congresista Melgarejo. Congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo decirle a mi colega, el congresista Flores, es una pena que se diga aquí tiene el peso político. No creo que ningún peruano quiera la reconstrucción de nuestro país. Y aquí los 130 congresistas somos la voz del pueblo, presidenta. Y sí, nosotros queremos la reconstrucción, pero no con ese proyecto de ley que se nos quiere sorprender. Acá vamos a persuadir, aquí vamos a llegar al consenso en respaldo de la población. Somos la voz de millones de peruanos y aquí no vamos a venir a sorprender con proyectos de ley que nos están estafando.
salvo que sus asesores del Premier lo estén estafando y que ganan más que los congresistas, presidenta. Y entonces la población es sabia. Si no han podido construir hospitales en 9 meses, que siguen paseándonos. Congresista, sí, terminó la interrupción. Gracias. Congresista Flores, continúe. Gracias, presidenta. Por estas razones y la preocupación de los colegas en esta tarde, es que queremos que realmente la Contraloría sea vinculante y acompañe en este proceso desde un inicio de las bases hasta la culminación de la obra. Lo que pasa es que ahora tenemos una Contraloría que no funciona. Tenemos cientos de obras en el país que están paralizadas. ¿Y cuál es el trabajo de la Contraloría? Por eso que queremos una Contraloría que realmente acompañe desde las bases hasta la culminación de la obra. Eso es lo que pide este proyecto de ley. Y porque así también lo piden los ciudadanos, una mejor fiscalización. Señora presidenta, me está pidiendo una interrupción acá la congresista. Adelante. Congresista Foronda. Coincidiendo con ese rol que debe tener la Contraloría, ha salido hoy día en el diario de Gestión la posición de la Contraloría, que fue consultada a última hora y ha alcanzado sus propuestas. Y lo que ellos están diciendo, señores congresistas, señoras congresistas, es que le dejen, no le quiten su autonomía, que al contrario fortalezcamos el rol de la Contraloría de la República y que sus recomendaciones tienen que ser y deben de ser vinculantes para garantizar la calidad de los procesos. No estamos en contra de una propuesta de reconstrucción, lo que queremos es fortalecer la institucionalidad que el gobierno tiene y los mecanismos de control y vigilancia que deben haber en estos procesos. Solamente un dato, congresistas. Fíjense, las expectativas de la reconstrucción, que se prolongarán por 3 años, están en la bolsa. Las acciones de las empresas en este momento están en ascenso ante el anuncio que la inversión pública superaría los $400 millones en un plazo relativamente breve. La rapidez de la reconstrucción. Continúe, congresista Flores. Gracias, presidenta. Ese es el sentir de nuestra población del norte, que quiere que este Congreso legisle el bienestar de ellos. Yo espero y hago un llamado a todos los colegas congresistas a apoyar este proyecto de ley porque está pensando en las personas más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Flores. Tiene uso de la palabra la congresista Jenny Vilcatoma. Buenas tardes, señora presidenta. Esta ley es pro corrupción, pro impunidad. Esta autoridad se convertiría, señora presidenta, en un paraíso de la corrupción. Me sorprende que el señor Zavala, pese a haber recibido las observaciones de la Contraloría, no las tomó en cuenta, señora presidenta. Tanto es así que el día de hoy, a estas horas, ya no está presente. Una lluvia de mentiras las que hemos escuchado el día de hoy. Que la Contraloría va a participar de principio a fin, falso. Que la Contraloría va a encargarse del control concurrente, falso. La norma dice textualmente, señora presidenta, que estaría a cargo de la Contraloría General a través de empresas auditoras. ¿Qué quiere decir eso? Que la Contraloría no va a hacer ese acompañamiento en esta etapa de control concurrente, lo van a hacer las sociedades de auditoría financiera. Eso es cercenarle la facultad de control que le asiste a la Contraloría por ser un órgano autónomo. Es más, desde el momento en el que se le pretende nombrar como vinculante aquellas observaciones que vayan a hacer estas empresas auditoras, no la Contraloría, porque hay que decirlo con todas sus letras, la Contraloría no va a participar de principio a fin. Estas recomendaciones que harían, las quieren disimular, disfrazar como vinculantes. Ese preciso instante va a ser en el cual estas auditorías o estas empresas auditoras van a usurpar las funciones de aquel titular de entidad que le corresponde tomar una decisión. Adicionalmente, en una etapa de control concurrente, y corrijo al señor vocero, el congresista Bruce, no es recurrente, es concurrente. En esta etapa únicamente se pueden hacer alertas, recomendaciones. Y lo más grave, se está eliminando por completo
el control posterior, aquella etapa en la cual se tienen que analizar las consecuencias, si se hizo bien, si se hizo mal, si se respetaron los parámetros técnicos, si se usó bien cada sol de ese presupuesto. Eliminarían no solamente el control concurrente, aquella etapa de posterior a la ejecución, sino que este órgano, que probablemente o va a ser liderado por el Premier Zavala, por los ministros y todos aquellos funcionarios que van a ser contratados, señores, están buscando blindarse a ellos mismos, porque sobre la función que van a realizar han establecido que no va a haber control posterior, que no se va a establecer, voy a terminar esta parte por favor, sí, que no se va a establecer ni responsabilidad administrativa, que es lo que fundamentalmente tiene que hacer la Contraloría en una etapa de control posterior. Voy a cederle una interrupción al congresista. Con la interrupción, congresista Cheput. Señora Presidenta, gracias, congresista Vilcatoma. Nosotros no podemos aceptar que se diga de que el presidente del Consejo de Ministros está buscando la impunidad o está buscando un futuro mejor sobre la base de condicionamientos en este proyecto de ley por varias razones, señora Presidenta, pero voy a referirme a una en específico tratada por la congresista Vilcatoma. Ella dice que el Premier se ha negado a incorporar en este proyecto de ley lo que ha señalado la Contraloría. No lo ha hecho por una sencilla razón, congresista Vilcatoma, a través de la Presidencia, porque en primer lugar respeta al Congreso de la República, ya que el proyecto ya había sido ingresado a este Parlamento, y en segundo lugar las observaciones de la Contraloría fueron posteriormente. Por eso considero, o está desinformada la congresista Vilcatoma, o hay lamentablemente una intención de tratar de perjudicar el contenido de este proyecto, que tiene que ver únicamente con la búsqueda de eficacia en lo que se refiere a los controles internos. Gracias, congresista Vilcatoma. Gracias, presidenta. ¿Puede continuar, congresista Vilcatoma? Muchas gracias, señora presidenta. Lamentablemente debo decir que quien está desinformado es el congresista Cheput. Pues el día de hoy el señor Contralor en una emisora en Radio Exitosa informó que previamente le hizo llegar sus observaciones al Premier y que éste no observó, no tomó en cuenta ninguno y pese a ello presentó el proyecto. Es decir, que el Premier sabe perfectamente lo que el día de hoy le está presentando a la representación nacional, y coincido con una de mis colegas congresistas cuando se sostiene de que se quiere sorprender al Congreso el día de hoy. Simple y llanamente se está cercenando las facultades de la Contraloría, que lejos de fortalecerse en este momento terrible de corrupción en manos de la empresa Odebrecht, muy por el contrario, desde este momento ya se estaría buscando un blindaje al futuro. Adicionalmente, se está buscando que en caso de ausencia... Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. En caso de ausencia de una autoridad, sea la Contraloría quien proponga al Ejecutivo la presencia de una comisión ad hoc para llevar adelante esa gestión. Pero también se está preveyendo que no va a haber ningún tipo de control posterior a esa auditoría en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. La pregunta es, ¿cuál es la razón técnica, jurídica, legal, para que el día de hoy pretendan eliminar, porque así dice de manera reiterada en los diferentes artículos, el control posterior, aquel control durante el cual se tiene que identificar no solamente las irregularidades, los actos de corrupción, sino la Contraloría también identifica posibles actos delictivos que los pone en conocimiento al Ministerio Público a través de un informe especial. Esta norma, así propuesta, no puede ser aprobada y coincido con mis colegas que tiene que retornar a las comisiones para poder ser debatido a profundidad, especialmente con una opinión de la Comisión de Fiscalización. Para que pueda terminar, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. Asimismo, es necesario que se pueda eliminar la segunda disposición complementaria modificatoria, pues como han podido explicar mis colegas, esta norma prevalecería sobre leyes orgánicas de órganos o de entidades que tienen autonomía, pero no solamente para una etapa de la reconstrucción, sino lo que se pretende es, con esta modificación complementaria, modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo,
De esa forma, esta norma se va a convertir en permanente y poco a poco, para cada circunstancia que se vaya a dar, prácticamente se va a eliminar la participación de la Contraloría, porque propiamente lo más peligroso es que esta norma prevalecería sobre la ley del Sistema Nacional de Control, que es una norma que le da autonomía funcional a la Contraloría General de la República. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista César Villanueva. Gracias, presidenta. Sin duda, esta propuesta de ley, por ser urgente, sin embargo, es tan audaz, y la audacia no es mala en circunstancias especiales, pero esto debilita la institucionalidad. Empezando porque en la norma propuesta misma lo plantea, la información sería más al acuerdo nacional antes que al Congreso. Es primero el Congreso quien aprueba esta ley, quien debe recibir la información correspondiente y después toda la información que quiera el acuerdo nacional. Pero también esta ley lo que hace es debilitar el Sistema Nacional de Descentralización, vulnera un conjunto de normas, pero lo más grave es que mediante un decreto supremo vulnera leyes orgánicas. Mediante un decreto supremo, una autoridad que debería ser más, en este caso, autoritario, puede cambiar, puede eliminar administrativamente a autoridades elegidas por votación popular. Y eso no tiene sentido. Si así fuera, probablemente acá podría salir también una ley que puede vacar o cambiar al presidente de la República. Lo que pasa es que no podemos jugar nosotros con decretos supremos para gobernar, ni podemos sacar normas excepcionales, haciendo islas excepcionales en la gobernanza del país. La urgencia y la importancia de este proceso de reconstrucción, todos lo aceptamos, todos lo queremos. Y si lo queremos de esa manera, tenemos que hacerla bien hecha. Entonces, en principio, sí, el Premier nos ha conversado desde la primera línea de su discurso esta mañana, el interés de buscar una alianza estrecha con los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el nivel central. Así tiene que ser. Pero eso no es en palabras, sino en programas concretos. Primero, se tiene que construir un solo plan de acción, un solo plan de inversión, uno solo, donde los actores son tres, locales, regionales y nacionales. Pero no se puede buscar esta alianza poniendo leyes en varias partes de este proyecto de ley. Existen amenazas contra los gobiernos locales, contra los gobiernos regionales, si es que no cumplen. El problema es quien juzga si cumplen o no cumplen, pero además hay leyes que la promueven claramente cuáles son las razones. Si hay un gobierno local que no cumple o gobierno regional, tiene formas de sancionar, pero no se puede cambiar con un decreto supremo leyes orgánicas, porque si no estaríamos nosotros lejos de fortalecer la institucionalidad nacional, debilitándola mucho más. Pero mucho más sucede no solamente en la afectación a los gobiernos regionales, presidenta, sino que mucho más grave y sensible es el de debilitar la institucionalidad de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, cuando, con buena fe, sin duda alguna, no puedo dudar que haya buena fe en el artículo 7.4, que propone las contrataciones de bienes de servicios, obras y consultorías estén sujetas a procedimientos excepcionales de control gubernamental, precisando que en dicha medida
el control gubernamental se realiza de manera simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior. El hecho de tener un control simultáneo y vinculante no elimina la necesidad de hacer un control posterior, de ninguna manera. También el tema simultáneo no se puede confundir con un hecho de que el tema simultáneo es para generar alertas, pero no para detener, no es vinculante para detener. Mucho cuidado con eso, y eso está establecido en las normas de todos los procedimientos de control. Durante mi presidencia de gobierno regional yo quise tener procesos simultáneos de la Contraloría, porque siempre tenemos el problema de que al final pasa el tiempo y no tenemos una rendición completa de todo un periodo. Pero la ley me impedía tenerlo. Consulté a Contraloría, no se podía también. Entonces, esta medida excepcional simplemente se quiere cambiar esa razón cuando no es absolutamente posible. Lo mismo es en el numeral 7.5 del artículo 7 mismo, donde propone que en el marco del desarrollo de los proyectos y contrataciones, las personas que tomen decisiones discrecionales no pueden ser objeto de sanciones ni determinación de responsabilidades, a menos que demuestre el dolo o culpa inexcusable. No se puede hacer privilegios, o se pone la norma para todos, o nosotros tenemos que seguir esta norma de control. Por lo tanto, presidente, yo creo que hay la necesidad, justamente porque necesitamos actuar muy rápidamente, establecer los mecanismos que cambien esto, eliminar... Tiempo adicional y se le da la bienvenida al ministro Zavala, que ha retornado al hemiciclo. Gracias, que están de más, y establecer muy rápidamente una forma de eliminar estos artículos, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista César Villanueva. Tiene uso de la palabra. Congresista Armando Villanueva, no se encuentra. Congresista Vieira, no se encuentra. Congresista Luis Yica, de Fuerza Popular. Gracias, señora presidenta. Colegas congresistas, en realidad el tema de la reconstrucción es un tema muy importante que la población y el país está esperando, sobre todo en las 14 regiones que han sido declaradas en emergencia. Luego del fracaso de Forsur, es que de esa experiencia sabemos, señora presidenta, perfectamente lo que no debemos hacer. Sabemos que no debemos permitir que la improvisación y la mala gestión interfiera en la reconstrucción. No debemos permitir que la corrupción tenga la más mínima posibilidad de ensuciar este proceso, señora presidenta. No debemos permitir que alcaldes y presidentes regionales actúen en forma desarticulada. Hay muchas cosas que hemos aprendido. Por ello, esperamos que esta autoridad para la reconstrucción con cambios se diferencie notariamente de Forsur, el fracasado, y quien es responsable y especialmente intolerante con la corrupción. Como congresista representante de La Libertad, una de las regiones más golpeadas por este fenómeno del niño costero, tengo algunas observaciones sobre este proyecto, señora presidenta. Espero que crear la autoridad para la reconstrucción sea una decisión acertada, pero sugiero que debemos aprovechar esta oportunidad para empoderar algunas instituciones existentes como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, es CENEPRED, que dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, es la identidad que debería tener experiencia y los conocimientos necesarios para gestionar los riesgos en este país. Estas instituciones deben tener una presencia más dinámica y coordinar junto con la autoridad de la reconstrucción el cumplimiento del plan de reconstrucción y en todos los niveles de gobierno, señora presidenta. Por otra parte, coincido plenamente en que la reconstrucción no solamente se entiende como la reconstrucción de infraestructura, sino que comprende además recuperación física, económica,
y social de las comunidades afectadas. Tenemos en cuenta la afectación que han sufrido las actividades económicas, productivas y turísticas, sobre todo en mi región La Libertad, donde cientos de familias productores de calzado de cuero se han visto afectadas. Lo mismo pasa con las pequeñas y microempresas en Piura y Tumbes. En ese sentido, señora Presidenta, considero que dentro del directorio de la autoridad debería incluirse al Ministerio de Producción. Me preocupa también que se flexibilice el tema de control. Creo que se está afectando la autonomía de la Contraloría, como muchos colegas lo han manifestado, al excluir el control posterior a la Contraloría, así como el tercerizar las actividades de fiscalización. No ayuda mucho a que tengamos la seguridad de que este proceso de reconstrucción estará libre del riesgo de la corrupción, señora Presidenta. Por otro lado, el Ejecutivo en su proyecto propone las acciones de Contraloría, que se concentran en el cumplimiento de la legalidad, mas no inciden en las decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad de funcionarios. Entendemos que ello es para agilizar la ejecución de la obra. Sin embargo, nos preocupa que esta direccionalidad permitan obras con deficiencias. Por ello, señora Presidenta, señor Premier, proponemos que se incorpore un artículo donde se establezca que los expedientes técnicos de las obras de infraestructura cuenten con el visto bueno de los colegios profesionales en la región que corresponde, sobre todo, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros. Creo que también necesitamos una declaración respecto al mecanismo de obras por terrenos. Se habla de que por la participación de un privado en el encauce o escalonamiento de los ríos que genera tierras aprovechables, se les atribuya o de una compensación que pueda ser a través de contratos de cesión en uso, arrendamientos, usufructos u otras modalidades. Este artículo no puede ser tan abierto. Las compensaciones deberían ser determinantes y en ocasiones o casos con determinadas herramientas jurídicas y no dejar abiertas otras modalidades que pueden generar perjuicio para el Estado, señor Premier, a través de la Presidencia. Y aprovechando de particulares, y ojo, debemos tomar en cuenta que este mecanismo no colisione con los intereses de agricultores de la zona donde un particular desvía o encauza el río bajo esta movilidad de obras por terrenos. Asimismo, señora Presidenta, propongo también que sea el INEI quien apoye al INDECI en las tareas señaladas en el artículo 4, inciso número 1 del proyecto de ley. Se señala que la autoridad recibe el inventario de daños y el padrón de afectados de INDECI. Tiempo adicional. Señora Presidenta, considero que el tema de empadronamiento es fundamental en este tipo de proyecto. Recordemos que en la reconstrucción del sur se denunciaron penalmente a más de 500 personas que simularon ser damnificados con la complicidad de autoridades locales, según el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso. Finalmente, señora Presidenta, no perdamos esta valiosa oportunidad en la que nuestra gloriosa Fuerza Armada nuevamente se acercaron a la población y obtuvieron un amplio reconocimiento por su trabajo y fue también mediante un discurso anunciado por el Presidente de la República. Sin embargo, en el presente proyecto de ley no se menciona a las Fuerzas Armadas. Creo que así como su participación fue tan valiosa en la atención de la emergencia, lo sería también en este proceso de reconstrucción. Y por último, señora Presidenta, va una pregunta a nuestro ministro. ¿Quién va a asumir la responsabilidad si este proyecto de ley fracasa? Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Yica. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Yuyes. Presidenta, me pide los 2 minutos de interrupción el congresista Domínguez. Congresista Domínguez tiene la interrupción. Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidenta, hemos revisado el proyecto de ley 1249 presentado por el Ejecutivo y que venimos debatiendo. Sabemos que todos deseamos pasar de la rehabilitación a la reconstrucción, pero debe ser de forma ordenada. Si bien se habla de innovaciones, no podemos conculcar las autonomías y obligaciones que por ley lo tienen la Contraloría General de la República, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Señora Presidenta, quiero presentarle los datos reales que atraviesa mi región de Ancash, las cuales son muy tristes. Tenemos 28 personas fallecidas,
23 personas desaparecidas, 148 heridos, 50.200 personas afectadas, 19.300 personas damnificadas. La peor provincia que ha sido afectada en mi región de Ancash es la provincia de Guarmey, y en el cual aún siguen esperando mayor apoyo. Tenemos los distritos de Malva, Cochapetí, Guayán, Guarmey y Culebras. Tenemos también la provincia del Santa, Buenavista Alta, Comandante Noel y Yaután. Tenemos la provincia del Santa, Rinconada, Cascajal, Binzo, Samanco, Nepeña, Macate y Moro, que siguen esperando el apoyo del gobierno central. Señora Presidenta, la mayor tristeza que tenemos es en el sector agrícola. Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Agricultura ha sido, y creo y comparto con mis colegas de todo el norte, es lamentable que tengamos una pérdida total de más de 96.000 millones de soles en pérdidas. Tenemos cerca de 40.096 hectáreas de producción perdidas por la falta de inacción. Es por esto, señora Presidenta, que necesitamos la voluntad de este gobierno regional, de este gobierno central, que trabaje con transparencia a través de un verdadero control, que es la Contraloría de la República. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Congresista Yuyes. Buenas tardes, Presidenta. Por intermedio de usted, saludar al Premier y a todos los colegas congresistas. Quería hacer un enfoque porque estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto a la rehabilitación y a la reconstrucción, principalmente de las regiones que hemos sufrido los embates de la naturaleza, y con todos aquellos colegas quiero solidarizarme principalmente o especialmente con Piura y Ancash, de donde son mis ancestros. Pero hay un tema que me preocupa, porque el 22 de marzo en Quito, Ecuador, se firmó el convenio específico entre Perú y Ecuador, en el cual Ecuador ha incorporado una nueva alternativa que no estaba en el Tratado Internacional del año 1971. Entonces estamos hablando en la 9ª disposición complementaria final, donde se habla que se dispone de la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de los ríos que genera tierras aprovechables. Yo hago una pregunta. Si después que el viceministro Quijandría, representando al Perú por el Minagri, junto con su homólogo, en este caso de Ecuador, de Senagua, han firmado este tratado y le están poniendo la llave para controlar el río Tumbes, y están derivando ilegalmente, porque así dicen los tratados internacionales, el río Puyango, que nace en Ecuador, para otro sector del país. Yo hago una pregunta: ¿cuál sería la inversión o el costo-beneficio, como dice esta ley, para hacer este tipo de trabajo para la región de Tumbes? Entonces, yo creo que este proyecto de ley tiene muchos vacíos y perjuicios, porque esa cuarta alternativa que ha propuesto Ecuador y Perú son lesivos contra el Perú, porque le están cerrando la posibilidad de que el agua pueda llegar al Perú, y en este caso a la región de Tumbes específicamente. Asimismo, quiero complementar, porque no sería la primera vez que se diga que el río Tumbes está contaminado. A través de usted, Presidenta, quiero decirle al Premier que por favor, en ese convenio específico no han puesto los tiempos en los cuales se debe manejar, y esa es una preocupación para la región de Tumbes y para el país. Nosotros no podemos, al menos de mi parte, aprobar un proyecto que no tendría ningún sentido de inversión, no solamente para mi región, porque de repente hay otras regiones que están en la misma situación y que por desconocimiento de repente finalmente vamos a aprobarlo. Entonces, en ese sentido yo creo que tendría que aclararnos, nos hubiera gustado, Presidenta, a través de usted, de que el ministro de Agricultura sea más humilde, porque soberbiamente no se ha tomado en cuenta a la sociedad civil de Tumbes y a los colegios profesionales, los cuales tienen un punto de vista, principalmente en esta alternativa. Ya lo hemos dicho y yo lo voy a reiterar, la solución no la tiene solamente una persona, una institución. Este es un tema de todos y estamos hablando de país, no solamente de región. Por eso es que, por intermedio de usted, señora Presidenta,
para decirle al Premier y que le transmita a su ministro de Agricultura que al menos nos atienda, que nos escuche. Si han llegado a Tumbes, yo los saludo porque han llegado a Tumbes, pero también tienen que escucharnos. No solamente las instituciones adscritas al Ejecutivo tienen la razón, porque si bien es cierto, ellos tienen el presupuesto para ejecutar, disculpando el término, ellos no van a hacer lo que ellos quieren. Ellos tienen que escuchar a las personas que conocen. Y un ejemplo que voy a poner en Tumbes es de un muelle artesanal que se arenó hace muchos años. ¿Y por qué? Porque toda construcción importante en una determinada localidad debe participar la sociedad civil. ¿Quiénes? Las personas de mayor edad. Y eso está comprobado. ¿Por qué se arenó el muelle? Porque técnicamente se quiso hacer algo que parecía que iba a ser un bien y que finalmente ha resultado negativo para la región. Por eso, en ese sentido, Presidenta, yo creo que a Tumbes, al igual que otras regiones, porque tenemos igual el Catamayo Piura, a los hermanos de Piura también, que le pongan mucho interés, porque Ecuador actualmente, y es lamentable decirlo, que la diplomacia de Perú no ha podido contrarrestar todo lo que Ecuador ha querido imponer, porque hay tratados internacionales desde 1971 que no se respetan. Muchas gracias. Gracias, congresista Yuyes. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a hacer, aquí hemos escuchado diversos conceptos sobre el proyecto. En lo sustancial, sin duda estamos de acuerdo, porque el Perú necesita una respuesta rápida ante una situación de emergencia. Así es que a grandes problemas, grandes soluciones. Creo que eso es lo que hay que hacer y estamos en una ruta correcta. Se podrá afinar, corregir, aclarar algunos puntos, pero creo que la línea es correcta. Yo lo que más bien quisiera hacer, señora presidenta, si usted me permite, es una visión del tema desde un enfoque de la persona humana y con prioridad en la infancia, porque aquí estamos hablando de fierro y cemento y no estamos hablando del ser humano, de la persona que está sufriendo todos los días los problemas de las inundaciones, del dengue y las infecciones. Si es que, si me permite, tenemos un video de 1 minuto de una plataforma que trabajamos por la infancia con un grupo de congresistas multipartidarios y que hemos preparado una campaña justamente de este tema que estamos hablando, con su venia, señora presidenta. Se autoriza la transmisión del video. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Continúe, congresista del Castillo. Esto cuenta con el aval de la Comisión de Inclusión a la que pertenezco y que preside la congresista Montenegro, y que trabajamos conjuntamente en esta línea. Entonces, en esta línea de pensamiento, yo quiero subrayar algunas cosas, porque el señor primer ministro nos ha hablado de la primera emergencia, y creo que han hecho bastante. Lo han hecho bien, pero todavía falta mucho por hacer. Porque si en 3 meses tenemos el plan, quiere decir que todavía hay un lapso de tiempo largo en el cual lo que denunciaron aquí varias congresistas, la congresista Schaeffer lo dijo con toda crudeza y con toda verdad. Pero realmente, señor primer ministro, Piura tiene 3 camas sobre 10.000 habitantes y el promedio debería ser 10. En emergencia debería ser 20 o 30, pero tiene 3. ¿Cómo puede atender los centenares de casos de dengue y otros que tiene?
tiene 12 profesionales de medicina, no digo médicos, sino 12 profesionales de medicina, que incluye enfermeras, obstetrices, cada 10.000 habitantes. Y el promedio nacional debe ser 25. En emergencia, ¿cuánto tendría que ser? Pero tiene 12. ¿Cuántos han llegado desde que se ha producido la emergencia hasta ahora? Contados con los dedos de la mano, han cumplido unos días y se han regresado. La verdad que los institutos, los organismos de salud de Piura están absolutamente colapsados. Además, de hecho, ya eran de un nivel, creo que nivel 2 para salud. Piura, tremenda capital departamental, y no tiene un hospital como Dios manda, ¿no? Los baños químicos recién han empezado a llegar. ¿Cuánto ha demorado? Han dicho como casi 100 días tenemos en esta crisis. Recién están empezando a verse. Las fumigaciones se han hecho bastante, pero falta mucho más. Entonces, aquí hay un tema, señora presidenta, que yo veo muy grave y que el gobierno tiene que ponerle más empeño para poder salvar esta primera fase de emergencia. Me pide interrupción la congresista Carla Scheffer. Congresista Scheffer tiene la interrupción. Gracias, congresista del Castillo, a través de la presidencia. Efectivamente, el congresista del Castillo ha tocado un tema que es de interés del Premier, porque él nos convocó, ni bien ingresó al cargo que hoy ostenta, para el tema de la primera infancia. Pero yo no vi esa reacción cuando comenzamos a tener problemas. En los refugios, la niñez, los niños, especialmente en la primera infancia, creo que es el tesoro que tiene un país, están en situaciones muy complejas, muy complicadas. Es más, hace 3 días, y ya me había reunido el día lunes con el viceministro del Ministerio de la Mujer por la preocupación de los refugios rurales expuestos a las violaciones. Ya hubo un primer intento, Premier, en el refugio de Santa Rosa. Entonces, tenemos que estar alerta, vigilante. Nuestros indicadores, que ya eran malos, de lo que es anemia y desnutrición en primera infancia, se nos van a disparar si no hay una acción del medio ambiente. Congresista del Castillo. ¿Cómo no? Congresista Scheffer. Gracias. La diarrea es una de las enfermedades que, por el problema ambiental de una generación nueva de problemas ambientales, de residuos que tenemos nuevos, por el problema ambiental de una generación nueva de problemas ambientales, de residuos que tenemos nuevos por el desborde del río Piura y las inundaciones, ya se dispararon. En las últimas 2 semanas ya casi están a la similar del dengue. Imagínense, 16% con el indicador que ha dicho el congresista Castillo, que tenemos 12 profesionales de la salud cada 10.000 habitantes, cuando la media es 25 a nivel nacional, antes del desastre. Hoy día, señor del Castillo y señor Premier, a usted, 16% de ese personal está con dengue. 16%, y de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros brazos en estos momentos, tiene en la Fuerza Aérea hasta el 21% con dengue de nuestras tropas. Gracias. Congresista del Castillo. ¿Cómo no? Yo he estado en Piura, he visto con mis propios ojos esta realidad. Entonces hay una superposición de residuos sólidos, con aguas estancadas llenas de mosquitos y larvas, con los animales y los niños jugando encima, y la verdad es que no ha habido capacidad ni siquiera de recoger esa basura. Entonces, esa es la foto de hoy todavía. Algo ha mejorado, nadie va a dudar, pero es una foto de hoy que hay que corregir rápidamente, porque si no podemos hacer obras maravillosas sobre muchos muertos y sobre muchos niños principalmente afectados. Me reportan que entre Piura y ciudades cercanas hay un afloramiento de excretas en 22 puntos de la ciudad. Quiere decir que como esto se llenó con el rebalse del río, los desagües afloran y son un punto de infección inminente. ¿Esto lo puede arreglar la empresa de servicios de agua de Piura? No, señor. Ese es un tema, primer ministro, la EPC Grau. Creo que vamos a tener que entrar a alguna fórmula radical de atención, porque es una empresa normalmente desfinanciada
y no creo que ha ofrecido que dentro de 6 meses la pueda arreglar. Sabe Dios, esto es un tema que se tiene que arreglar ahora. Así es que a este tema de la persona humana con prioridad en el niño hay que ponerle la mayor atención y espero que el gobierno actúe en consecuencia. Y eso es, señor ministro, más plata y más trabajadores comprometidos en el tema. Tiempo adicional. Que lamentablemente han ido todavía avanzando muy lentamente, por lo menos en personal no mucho. Pero hay otro aspecto que quiero resaltar, que es la segunda parte de mi intervención. A veces, señor primer ministro, hay cosas que se pueden estar en la norma y no se cumplen. Y le quiero poner un par de ejemplos. El decreto de urgencia 004, que ha dictado este gobierno justamente para la emergencia. Fíjese, de 390 y tantas obras, solamente 14 son en Piura. Pongo un ejemplo. Y de las 14, solamente una está en zona de emergencia. Quiere decir que este decreto ha sido dado sobre la base de un plan anterior y no sobre la visión de lo último. Y lo mismo podría decir de La Mayeca y La Libertad. Tan así que en el listado de fondos repartidos o que se han programado, por ejemplo, para Piura y Ancas, están en el fondo de la tabla. El último, Ancas, el penúltimo, Piura. Entonces, ¿cómo es posible que, estando en una situación de emergencia, justamente las zonas en emergencia están en la cola? Sí, tiempo adicional para que concluya, congresista. Y lo último, hemos presentado 2 proyectos de ley, porque también no todo tiene que ir por cuenta del Estado, o aportes o cosas que el Estado tenga que hacer. La gente en el norte tiene una gran capacidad emprendedora y necesitan un punto de apoyo del Estado para poder avanzar. Estos 2 proyectos consisten en lo siguiente. Uno, en dar normas tributarias que van desde una amnistía al que nada puede pagar y con otras disposiciones legales que de ponernos de acuerdo estarían estupendas en un proyecto que ya está en camino. Amnistía tributaria, deducción de gastos de impuesto a la renta para el que tiene que hacer su propia reconstrucción, excepción de pagos durante 4 meses, exoneración del IGB en los créditos hipotecarios, exoneración del impuesto predial, exoneración del IGB para la importación de bienes de capital, porque mucha gente ha perdido sus máquinas y equipos. Esta es una norma tributaria interesante, como es interesante que también elevemos a nivel de ley, por ejemplo, el programa de empleo temporal. Yo hoy día tengo la información última del señor gobernador regional de Piura, y me dice que el programa de empleo temporal todavía va a funcionar. Congresista, concluya, por favor. Dentro de 20 días. Eso es un tiempo muy lato. Y realmente yo creo que no está caminando con eficiencia y no se está distribuyendo en las proporciones que se necesitan. Y no solamente eso, ojo, en Piura o en La Mayeca, que ya de por sí es necesario, sino también aquí en Lima. En Lima, en la Ribera del Chillón, en la Ribera del Rímac, tenemos algunas zonas de emergencia que espero que estén consideradas porque he visto en una relación total, pero esto es una cosa que tenemos que trabajar. El empleo temporal orientado a la zona de emergencia, sabe el señor primer ministro que yo lo sugerí y por eso le pongo tanto empeño al tema. No hemos tenido las respuestas todavía puntuales de saber en qué lugar va a ser, pero esto es una cosa sustancial para que la gente tenga un ingreso en una zona deprimida económicamente y a la vez pueda servir a la comunidad. Son ideas, señora presidenta, que espero, con todo respeto, en la visión positiva que tenemos del proyecto puedan sumarse o en todo caso hacerse, especialmente las del lado humano, con antelación a cualquier acción de material que pretende o que quiere y que... Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra el congresista César Segura, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los colegas. Buenas tardes, señor Premier, a través suyo, señora presidenta. Yo voy a hablar un poco de historia. Vengo de la región Ica. Y lo que fue Forsur, como bien lo ha dicho mi colega Lourdes Alcorta, fue una desgracia para nuestra región. Total corrupción, nada de gestión. Y no me crean, estamos a 200 o 300 kilómetros. Vaya a ver usted Pisco. No tiene por qué ir a ningún distrito. Vayan al centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad van a ver cómo recuperaron las viviendas de los pobladores que se le cayeron.
le pusieron fachadas. Y hasta ahorita, 10 años, siguen con casas prefabricadas. Están en el centro. Eso era Forsur. Por eso, señor presidente, señora presidenta, a través suyo al Premier, nosotros hemos sufrido 3 desastres naturales. El año 98 la inundación, el 2007 el terremoto y hoy, este año, la inundación al nivel regional. Tenemos 1.871 casos de dengue y tenemos 2.307 casos de Zika y viene avanzando. Y ahorita llega a Lima. Y miren ustedes, señora presidenta, cuando estuvo el Premier, el 29 de enero, se le dijo, ponga al costado de este gobernador regional a alguien del gobierno. Porque no solamente le falta liderazgo, hay un vacío de gestión. Y en ese tema de gestión, tiene usted, señor presidente, señor Premier, a través suyo, señora presidenta, que tener un plan estratégico. Y sí, bueno, la Constitución dice que tienen autonomía, hay que cuidar la autonomía, la independencia, la ley con respecto a los alcaldes y gobernadores regionales, que les sirvan solamente de control o que les sirvan solamente de gestión. Tiene que usted poner a alguien del gobierno regional, del gobierno central. No hay otra. No hay otra. Nosotros veníamos avisándole, como le vuelvo a repetir, presidenta, al Premier cuando estuvo en Ica, cuando habían 10 casos de dengue. Y la ministra de Salud es testigo. Cuando ella llegó un mes después, no había absolutamente nada. Y para no irnos tan lejos, aquí en Cañete, le avisé y coordiné con el ministro. ¿Qué pasó? El 12 de marzo, usted dijo claramente que en 20 días estaba listo el puente Clarita. Y me supo contestar. Le dimos el puente y le dimos el presupuesto. Y hasta ahorita no hay puente. Ese es el gobierno regional. Entonces, ¿quién tiene que ejecutarlo? El gobierno. Pero tiene que tener los controles. Tiene que tener la obligación de que ellos son los responsables. Y no que pase lo de Forsur. No hay ningún miembro sancionado. No hay nadie. Todos están libres, vuelven a hacer campañas, vuelven a salir de alcaldes, de gobernadores regionales, y no pasa nada, porque bueno, tenemos un poder judicial y un ministerio público que ya sabemos cómo funciona. Entonces, en ese sentido, yo propongo, señora presidenta, a través suyo, a la Comisión de Constitución, que lo preside el doctor Miguel Ángel Torres, y para efectos del seguimiento del plan de reconstrucción, en el numeral 3.4, el artículo 3 de la propuesta que estamos debatiendo, se propone conformar un directorio presidido por el presidente del Consejo de Ministros e integrado por el ministro de Economía, Finanzas, el ministro de Transporte y Comunicación, el ministro de Agricultura y Riego y el ministro de Vivienda y Construcción. Señora presidenta, en este artículo propongo que se incorpore la siguiente redacción. Artículo 3 de la creación de la autoridad y su finalidad. 3.4, para efectos del seguimiento y vigilancia en la aplicación del plan integral, se conforma un directorio presidido por el presidente del Consejo de Ministros e integrado por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transporte y de Comunicaciones, el ministro de Agricultura y Riego, el ministro de Vivienda y Construcción y el ministro de Defensa. E informarán semestralmente al Congreso de la República sobre los avances en el cumplimiento del plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público aprobado por el Consejo de Ministros de acuerdo a la presente ley. ¿Por qué el ministro de Defensa? ¿Por qué estaba ahí? Porque ahora la presidencia del Consejo de Ministros ha trasladado el CNPRED al Ministerio de Defensa y obviamente ellos son los que están inmersos en este asunto. La segunda propuesta es el artículo 7, herramienta de gestión. En el numeral 7... Tiempo adicional. El control se realiza de manera simultánea y vinculante sin lugar al control posterior. Solicito que se incorpore la siguiente redacción. El control se realiza de manera simultánea y vinculante, el mismo que estará sujeto al control posterior. Todos lo han dicho. La corrupción la vemos todos los días, todo lo que está saltando. Obviamente menos lo de Forsur. Pero porque lo dijeron en Estados Unidos. Y no me crean a mí, de repente, señores, estuvo Lourdes Alcorta en el lugar y veía
cómo el gobierno regional de Ica hacía lo que le daba la gana con los millones y nadie decía nada y no había ninguna responsabilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Segura. Tiene el uso de la palabra la congresista Yesenia Ponce Villarreal. Gracias, presidenta. Me pide la interrupción el congresista Kenji Fujimori. Los 2 minutos, por favor. Congresista Fujimori tiene la interrupción. En una situación de emergencia tan grave como la que nos ha golpeado, es nuestro deber como oposición apoyar al Perú. Estamos aún en los primeros auxilios. Después vendrán el diagnóstico y el remedio. Tuve la ocasión de conocer de cerca la extraordinaria labor desarrollada por la señora Nancy Lange. Ahora debemos de apoyar el proyecto presentado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aunque el proyecto enviado por el gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda, porque se necesita actuar con celeridad. Y eso lo sabemos todos los que hemos colaborado desde un principio con las miles de familias afectadas, especialmente mis colegas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, quienes estoy seguro actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora. Señor presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la presidencia, tenga usted seguridad de que este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción. En ese sentido, hago un llamado enfático a mi partido Fuerza Popular como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción de inmediato, sin más confrontación ni obstrucciones. Construyamos una agenda común, voltemos la página. Muchas gracias. Gracias, congresista Fujimori. Tiene el uso de la palabra la congresista Ponce. Gracias, presidenta. De la revisión efectuada al proyecto de ley 1249 del Poder Ejecutivo, que hoy nos reúne para debatir su contenido y aprobación, creo que todos estamos de acuerdo con su buena intención y finalidad, toda vez que los efectos negativos del fenómeno niño costero obligan a adoptar medidas eficaces y urgentes para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de uso público de calidad. En Ancash los efectos han sido devastadores, como lo mencionó mi colega Carlos Domínguez. Sin embargo, se advierte también que este proyecto de ley contiene un conjunto de disposiciones que bien pueden mejorarse y otras que deberían eliminarse. ¿Por qué colisionan directamente con la separación de poderes, la descentralización y el orden competencial establecido en la Constitución Política de 1993? Y lo sostengo desde mi perspectiva de representante del interior del país, de la región Ancash. Las observaciones están siendo entregadas por escrito en este momento al presidente de la Comisión de Constitución para su consideración, las mismas que paso a describir. En el artículo 1 se debería precisar de manera explícita que las actividades de reconstrucción tienen lugar respecto de las consecuencias derivadas del evento climático denominado Fenómeno del Niño Costero 2017. En el artículo 2 se debería incluir la obligatoriedad de que una vez aprobado el plan, este debe ser presentado por el presidente del Consejo de Ministros con su respectiva fundamentación e informe de sustentación ante el Pleno del Congreso de la República. En el numeral 3.4 del artículo 3 se debería incluir en el directorio de la autoridad a un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Educación y un representante de los gobiernos regionales, designado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a fin de realizar un trabajo articulado y coordinado entre los diferentes niveles de gobierno. En la parte final del artículo 6 debería modificarse en el sentido de que sea el presidente del Consejo de Ministros quien acuda al Pleno del Congreso de la República para informar documentadamente de los avances del plan y no el director ejecutivo al
al acuerdo nacional tal como se plantea en el proyecto. Asimismo, debería eliminarse el numeral 7.4 del artículo 7, debido a que pretende eximir de control posterior a las contrataciones que lleve a cabo la autoridad, así como flexibilizar y debilitar las funciones de control simultáneo y cumplimiento de la legalidad que realiza la Contraloría General de la República. También debería eliminarse el numeral 7.5 del artículo 7, el cual exime de la responsabilidad de los funcionarios por culpa leve, porque así lo establece la norma vigente de la Contraloría para el caso de responsabilidad civil. En el numeral 8.1 del artículo 8 se debería modificar el plazo del silencio administrativo positivo de 7 a 15 días, considerando el probable incremento de solicitudes que se presentarán en el déficit de personal administrativo para atender los mismos. En el numeral 8.3 del artículo 8 debería eliminarse la disposición que prohíbe la paralización de las obras comprendidas en el plan, toda vez que la fiscalización respectiva podría advertir razones justificables para la paralización. En todo caso, se podría establecer que la paralización de una obra solo efectuarse por mandato judicial firme. En el numeral 8.4 del artículo 8 debe establecerse un mecanismo de coordinación con los gobiernos regionales y locales para viabilizar la entrega de los bienes inmuebles parte del plan. En el último párrafo de la tercera disposición complementaria final, se dispone que las actividades de fiscalización a cargo del ente rector PCM pueden ser tercerizadas, lo cual no parece absolutamente contraproducente, porque el fin de la fiscalización en riesgo de desastre no es enriquecer a ninguna empresa privada, sino que las autoridades tengan un equipo técnico competente para tal fin. En la quinta disposición complementaria final, debería eliminarse el texto que propone que la posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigables no configura un derecho susceptible de acciones judiciales, no resultando procedente demanda judicial sobre dichos predios bajo responsabilidad, pensando que esta fórmula limita en forma preocupante el derecho de acción consagrado en la Constitución Política de 1993. En la octava disposición complementaria final, debería modificarse el texto que propone que los tiempo adicional regionales sean competentes para declarar las zonas de riesgo no mitigables, debiendo hacerlo en su defecto el Ministerio de Vivienda mediante resolución ministerial. Por la premura de los trabajos de reconstrucción, debería ser el Ministerio de Vivienda la instancia que en forma directa identifique dichas formas y las declare como tales. Otro de los puntos que más nos debería preocupar es el texto de la 11ª disposición complementaria final, que establece la intervención directa de la autoridad nacional en los gobiernos regionales y locales en caso de riesgo de desprotección de la población, sin precisar siquiera que debe entenderse por el concepto de riesgo de desprotección. Tal parece que no toman en cuenta que las leyes orgánicas de gobiernos locales y municipalidades ya establecen los procedimientos a seguir para los casos excepcionales de inhabilitación de autoridades y las sucesiones respectivas en dichos cargos. Este planteamiento no responde a las excepcionales de inhabilitación de autoridades y las sucesiones respectivas en dichos cargos. Este planteamiento no responde a la finalidad de las normas propuestas y constituye más bien un tema que en todo caso debería ser materia de un debate más. Para que concluya, congresista. En una propuesta de forma constitucional. Estimados colegas, espero que las consideraciones expuestas sean recogidas en la forma legal respectiva, sobre todo en lo relativo al respecto del orden competencial establecido en la Constitución, para así articular un plan de reconstrucción coordinado con las autoridades nacionales y locales. Los otros temas que ameritan una reforma constitucional y de las leyes orgánicas deben ser motivo de una discusión más amplia, prudente y reflexiva en una próxima oportunidad. Hoy urge pensar únicamente en la forma más efectiva de apoyar y aliviar la vida a los millones de peruanos afectados con el fenómeno de la naturaleza de los últimos meses y sobre todo del fenómeno del niño costero, pero sin vulnerar las competencias de la Contraloría y de los gobiernos subnacionales. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, congresista Ponce. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo cordial al señor primer ministro, a los señores congresistas. En primer término, señora presidenta, considero que esta iniciativa obviamente no busca repetir las experiencias fallidas que han habido en anteriores años. Y sabemos todos perfectamente los problemas de corrupción que han habido. Indudablemente que aquí hay dos aspectos que son importantes que mirarlos. El primero de ellos, tener un plan mediante el cual es demasiado duro, inflexible. ¿A qué nos va a llevar? A que sencillamente esto no se trabaje en la medida que todos y cada uno de nosotros quisiera. Pero por otro lado, si nosotros abrimos el espacio, comenzamos a aflojar, entonces sencillamente encontraremos los hechos de corrupción permanentemente. Entonces acá hay una disyuntiva que tenemos que tomar un camino. Los viejos siempre decían, en arca abierta el justo peca. Y ese es un tema que es importante tener en cuenta a efectos de que podamos nosotros tomar decisiones claras en busca pues de situaciones que nos permitan a nosotros manejar las cosas en mejor situación. Hay algunos aspectos que es importante precisarlos, como por ejemplo, no hay cifras oficiales respecto al costo y al presupuesto siendo estimado para la reconstrucción. Esto es importante conocerlo a la mayor brevedad. Según Maximese, debe ser el costo final 7.992 millones de dólares. Si bien es cierto, el ministro Torne manifestó que es absolutamente indispensable que se precise cuál es el presupuesto que contará con dicha entidad. Luego también Proinversión ha hecho conocer de 140 proyectos de reconstrucción, y de los cuales 40 comprenden las regiones más afectadas de Piura, Lambayeque y La Libertad. El monto asciende a 327 millones y los restantes, hasta llegar a 1.297 millones de soles, son para Lima u otros estados u otras regiones que no se ha tenido en consideración y que no se dice. ¿Cuáles han sido estos proyectos? ¿Por qué su priorización? Eso es importante, si el señor primer ministro nos pudiese explicar.